Qué bueno, qué bueno es el Señor. Y el tiempo pasa muy rápido. Yo siempre digo, con los hijos es que uno se da cuenta que el tiempo pasa rápido. Cuando uno no tiene hijos, como que... Pero cuando uno tiene hijos, cada vez que celebra cumpleaños, siempre uno dice, ¿y qué hace que le cambiaba el pañal? ¿Y qué hace que lo cargaba, verdad? Pero ya uno los ve crecer, crecer, crecer. Así que qué bueno es el Señor. Muy bien, vamos a ir a la palabra esta mañana. De nuevo todos bienvenidos. Estamos entrando ya, nos queda esta y el fin de semana siguiente, el cierre de nuestra serie de Vivir por Fe. ¿Cuántos han sido bendecidos con la serie? Sí, ¿verdad? Dios te ha hablado. Para mí ha sido de mucha bendición, mucho reto, mucho desafío poder aprender lo que Dios nos ha hablado estas semanas y tener también el deseo de entrar en lo nuevo, a lo que Dios quiere llevarnos a través de la fe. Y mi oración como tu pastor es que tú y yo podamos no solamente escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. Eso es vivir por fe. Amén. Y precisamente vamos a orar por la palabra y vamos a pedir al Señor hable en nuestras vidas. Señor, muchas gracias hoy por estar aquí. Venimos con un corazón dispuesto a escucharte, Señor. Yo te pido en unión con mis hermanos que tu Espíritu Santo sea aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando nuestro corazón de tu palabra. Quita todo pensamiento humano, toda palabra humana, quita lo que no es, Señor, y llévanos a entender tu plan y tu propósito con nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por ayudarnos a confiar, caminar y crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Dios, este momento con la palabra. Quita distracción alguna en medio de nosotros, sueño, cansancio, quítalo, y que estemos listos para oírte, Señor. Bienvenido a este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Prepara tu libreta de apuntes, ¿verdad? Tu dispositivo, en fin, donde tomes apuntes, porque sé que Dios va a estar hablándonos hoy, pero quiero arrancar, como lo hemos hecho en las últimas semanas, recordando nuestro verso lema, ¿verdad? O nuestro verso lema, no, el de esta semana que memorizamos. ¿Cuántos memorizaron el versículo? ¿Cuál era? ¿Cuál era el verso? Santiago 1:22, que dice así a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No sé por qué empiezan así con fuerza y luego se les acaba la pila. ¿Listo? Otra vez, les voy a dar otra oportunidad que se reivindique. Voy a ir por naves. No, se me va el tiempo. Pero listo, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Santiago 1:22. Creo que tenemos algunos versos. Voy a hacer un pequeño repasito de los versos. Este era el verso a memorizar, Santiago 1:22. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero rápidamente quiero que recuerdes, por si no lo sabías o no has sido juicioso en el tema, toma nota de los versos que hemos memorizado toda esta serie. Hemos memorizado Hebreos 11:6. Creo que, Raulito, los tienes ahí, los vamos a poner. Hebreos 11:6 lo memorizamos, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y sabe recompensar a los que le buscan. Hebreos 11:6. Otro verso que memorizamos, Efesios 3:20, que dice que toda la gloria sea, por lo menos si no se lo aprendió, léalo, se lo estoy poniendo en pantalla, léalo conmigo, ¿listo? Efesios 3:20, ¿qué dice? Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Amén. Otro de los versos que memorizamos es el siguiente, Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes no desayunaron, yo no los escucho con ganas. Otro verso que memorizamos, Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. También memorizamos Filipenses 4:19. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Memorizamos también Hebreos 11:1, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Le voy a lanzar de una vez el de esta semana, que está ahí también. Este es el que vamos a aprender. Salmos 37:5. ¿Qué dice? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Yo veo que algunos lo leen como triste. Encomienda al Señor. Debería ser con una sonrisa. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Lo leemos de nuevo? Como vemos a la 1, a las 2 y a las 3. Encomienda. Salmos 37:5. Amén. Ese es el verso a memorizar esta semana. Amén. Mira, te pasé ahí todo el soplete. Próximo domingo, escúcheme, voy a tomar en serio un tiempo de la prédica para pedir estos versículos de memoria. ¿Listo? Voy a llamar al azar a alguien que esté, cualquiera, y le voy a poner a que me diga los versos. Amén. Será el tiempo del crujir de dientes, dice la escritura, el tiempo de la ira del Señor. Muy bien, pero memorícelo, ¿sí? Anímese. Vamos a ir al tema de hoy y como estamos nosotros terminando esta serie, querida iglesia, estamos en este proceso de terminar todas estas semanas. Realmente son como 8 semanas en las que hemos caminado sobre el tema de vivir por fe. Y quiero que escriba este título el día de hoy: una fe que no se acaba. Estamos llegando al final de nuestra serie de Viviendo por Fe y el Señor ponía en mi corazón este título porque precisamente no se trata de que se terminó la serie y se nos acabó la fe, ¿verdad? Sería muy triste. Se terminó la serie y ya se acabó la fe. No, cuando vamos a la Biblia nosotros entendemos que lo que la Biblia nos enseña de esta serie Viviendo por Fe es que la fe no se acaba. Dile a la persona a tu lado: la fe no se acaba. O sea, no se te puede, ahora dile esto: no se te puede acabar la fe. No se te puede acabar la fe. Amén. No se te puede acabar la fe. Tu vida de fe debe permanecer siempre. Y quiero que anotes esta frase en tus notas, está en la pantalla. Tu vida de fe debe permanecer, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Un año? ¿10 años? Siempre. Tu vida de fe debe permanecer siempre, ¿verdad? Y hoy quiero animarte a que nosotros podamos pensar en un personaje de la Biblia que al terminar esta serie el Señor me llevaba pues al padre de la fe. ¿Cómo se llama en la Biblia el padre de la fe? Abraham. Y hoy vamos a entender un poquito más por qué recibió ese título, ¿verdad? Porque sin duda Abraham fue un hombre cuya fe permaneció siempre. Por eso pudo alcanzar la promesa que Dios le dio. Por eso pudo alcanzar las promesas de Dios. Y quiero animarte hoy a que podamos ver precisamente cómo Abraham pudo mantener su fe en medio de las diferentes temporadas de la vida. Amén. Y esto es importante que lo comprendamos, iglesia, porque vamos a tener diferentes temporadas en la vida. Es fácil vivir en fe cuando las cosas están marchando bien. Es fácil vivir en fe cuando tu vida está tranquila económicamente, cuando tienes trabajo, cuando todo aparentemente está estable. Es fácil que tú digas: sí, yo creo en Dios, el Señor es bueno, etcétera. Pero no siempre tenemos esas temporadas. Hay muchos momentos donde nuestras temporadas son difíciles, ¿verdad? Donde tal vez el trabajo se acabó, donde hay un diagnóstico malo de salud, algo pasa con nuestros hijos, algo ocurre con el matrimonio, algo ocurre en la empresa, algo ocurre que nos toma por sorpresa y no siempre es bonito vivir eso. Y a muchos la fe se les acaba en esas temporadas. Con alguien hablaba estos días, con un pastor amigo hablaba estos días y llegábamos a esa conclusión de que la pandemia sacudió la fe de muchos. Muchas personas no volvieron a la iglesia en pandemia. ¿Saben? Hay muchos rostros nuevos en la iglesia después de pandemia y hay muchos otros rostros que nunca volví a ver en la iglesia, ¿verdad? Y así pasa en muchas congregaciones. Para muchos la fe fue sacudida por la pandemia y eso los llevó a alejarse de Dios, eso los llevó a dudar de Dios. Pero la Biblia nos enseña a través de Abraham que él fue un hombre capaz de mantener su fe cuando había vacas gordas,
y cuando había vacas flacas. Amén. Y la vida de nuestra iglesia, esta congregación, en la nueva temporada que Dios está haciendo a nosotros, Dios quiere impulsarnos a que nosotros podamos aprender a mantener una fe que crece siempre. Amén. Que no vive de acuerdo a temporadas, sino que está siempre creciente. Preocupémonos en Dios de que nuestra fe permanezca creciendo siempre. Acuérdate que la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, cuando hablamos de ser discípulos de Jesús, de creer en Jesús, Dios no quiere que permanezcas ahí estable, sino que crezcas. Alguien dijo que cuando dejamos de crecer, empezamos a decrecer. O sea, empezamos a devolvernos. Entonces, no dejes de crecer. Siempre algo más de Dios. Cada día, hoy un poco más parecido a Jesús. Hoy un poco más conectado con Dios. Aunque ayer aunque ayer pude haber tenido una gran victoria, no te duermas en los laureles. Sigue avanzando y creciendo en el plan y en el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo lo hizo Abraham? Vamos a mirar un momentito la vida de Abraham, porque la ruta de la fe, ¿sabes cuándo terminamos esa carrera de la fe? Hasta que el Señor nos lleve al cielo. Si es cuando Él venga por la iglesia y estamos vivos y nos vayamos en el rapto, o si es que morimos terrenalmente y nos vamos al cielo, ahí termina nuestra carrera. Acuérdese que Pablo, cuando estaba a punto de morir, dijo: he corrido la carrera, he guardado la fe. ¿Se acuerda esas palabras de Pablo? Como despidiéndose, diciendo: ya a mí me van a matar, porque lo mataron en Roma, ¿verdad? A causa de su fe. Pero él dijo: llegó el momento de terminar mi carrera. Pero mira lo que dice: he guardado la fe. ¿Será que nosotros podremos llegar al final de nuestra carrera y decir: mi fe se mantuvo en todas las temporadas de la vida? Esa es la meta que Dios tiene para nosotros. Y vamos a aprender de Abraham de manera muy, muy sencilla. Mira, lo primero que quiero invitarte cuando miramos a Abraham como padre de la fe es entender este principio: confía en los procesos de Dios. Escríbelo, por favor. Confía en los procesos de Dios. Esto es tan importante entenderlo, iglesia. ¿Sabes? Porque realmente cuando tú miras la fe de Abraham, vivió un proceso. Te lo tengo que resumir, pero léete la vida de Abraham. Está en el libro de Génesis. Pégale una miradita a ese libro, a esos capítulos. Génesis 12, por allí empieza a aparecer Abraham y empiezas a conocer la historia de este hombre de fe. Pero mira que te voy a narrar, y vamos a ir viéndolo en la pantalla, como la ruta en que Dios construyó la fe de Abraham, cómo trabaja Dios nuestra fe y cómo podemos, de acuerdo a esto que estamos viendo, confiar en los procesos de Dios. Tienes que aprender a confiar en los procesos de Dios. Cómo tu fe va a mantenerse siempre ahí, firme, aunque la temporada no sea buena. ¿Te acuerdas que dijimos ahorita que hay temporadas buenas, hay temporadas no tan buenas, pero Dios sigue estando ahí y nuestra fe necesita anclarse a Dios? Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener nuestra fe? Necesitamos confiar en los procesos de Dios. Mira, te voy a hacer un resumen de lo que encontré en la Biblia, de cómo Dios llevó el proceso de fe en Abraham. Rápidamente, primero lo tienes ahí. Dios le da un sueño. Dios le da un sueño. ¿Cómo? Le dice en Génesis 12: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Le da una promesa. Abraham ahí tenía 75 años de edad. Y le dice, y su esposa era estéril. ¿Se acuerdan la historia de Abraham? Era estéril, no podía tener hijos. Y entonces Dios viene y le da un sueño. Le pone un sueño en el corazón: de ti nacerá una gran descendencia, una gran nación. Hasta ese momento no tenía hijos, ¿se acuerdan? Sara también era de una edad muy, muy mayor también. Era estéril, así que, pero Dios pone un sueño, ¿verdad? Haré de ti una gran nación. Pero luego Dios viene, y el proceso de fe es este, espero lo estés anotando. Primero Dios da un sueño. La fe empieza con algo que Dios coloca en tu corazón, algo que te dice: voy a hacer esto contigo, tengo un plan contigo, ¿verdad? Y Dios espera que tú creas ese sueño. Pero la segunda parte del proceso que yo encuentro cuando veo a Abraham, encuentro que Abraham actúa de acuerdo a esta promesa. Lo segundo que él hace es que recibe el sueño, y lo segundo es que pone sus pies en acción. ¿Recuerdan el verso lema de nuestra iglesia este año, Josué 1:3? Voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Accionar una promesa. Abraham hace lo mismo.
Dice Génesis 12, 4, 5, cuando él escucha la promesa, mira lo que dice. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y se dirigió a la tierra de Canaán. ¿Qué hizo? Escuchó al Señor, y lo segundo que hizo, ¿qué fue? Actuar de acuerdo a la promesa, o sea, obedeció a Dios. Cuando Dios pone un sueño en tu corazón, cuando Dios pone algo, una visión en tu corazón, lo segundo que tienes que hacer es preguntarte cómo doy pasos de obediencia en lo que Dios me dijo. ¿Qué tengo que hacer para poder crecer en esta fe? Entonces tienes que obedecer. Y lo vimos en la serie Obediencia y Fe. Fue hace 8 días, creo. Era el título de la prédica, Obediencia y Fe. Y decíamos, la obediencia, la fe no funciona si no obedeces, ¿verdad? No puedes llamar fe algo que tienes en tu mente pero no estás dispuesto a dar pasos. Eso hizo Abraham. Abraham le creyó. De hecho, en la versión Reina Valera del 60 dice que no era claro a dónde iba. A la tierra que te mostraré, le dice el Señor, ¿verdad? O sea, no le da una dirección, no le dice tome Waze y vaya a la calle tal, carrera tal. No, le dice ve a la tierra que te mostraré. O sea, era como medio incierto, pero él creyó, partió, tomó la decisión. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Tal vez estás, y yo quiero que pienses en qué etapa está tu fe. Tal vez Dios está colocando en ti un sueño. Tal vez Dios está hablándote y diciéndote, hey, necesito que conectes conmigo, necesito que me tomes en serio, necesito que dejes de tener una religión para tener una relación personal conmigo. Eso es un sueño que Dios está colocando allí. Pero el Señor espera que tú ahora des pasos y tú puedas actuar de acuerdo a lo que Dios te está diciendo. Da pasos. Y la pregunta es, ¿qué pasos tienes que dar? Eso construyó la fe de Abraham. Él dio pasos. Pero lo segundo es, o lo tercero, perdón, es que viene un tiempo en el cual Dios como que nos pone en espera. Ese es un procesito de la fe que es muy harto, ¿verdad? Porque tú empiezas a obedecer, Dios pone un sueño y tú empiezas a obedecer y a decir, listo Señor, voy a hacerte caso, voy a buscarte. Listo Señor, voy a empezar a orar por mis hijos. Listo Señor, voy a empezar a orar por mi matrimonio. Listo Señor, voy a hacer lo que me estás diciendo. Y empiezas a hacerlo, empiezas a obedecer, empiezas a orar, buscar a Dios, conectar con Dios. Y empieza a pasar el tiempo y todo sigue igual. Tal vez algunos están en ese tiempo. El tiempo como, bueno Señor, pero es que tú me dijiste esto ya hace como ratico. ¿Y qué pasó? Y mira que dice Génesis 15 versos 1 al 2 que tienes allí. Dice tiempo después. Y quiero que subrayes tiempo después. Tiempo después. Me puse a mirar los estudiosos de la Biblia. ¿Sabes qué dice? Que cuánto pudo haber sido ese tiempo después. 11 años. ¿Qué tal esos tiempos, verdad? La Biblia dice que para el Señor un día son como 1000 años y un año y 1000 años como un día, ¿verdad? Así que si un día tú oras y el Señor te dice, sí, dame un día. ¿Un día son qué? Como 1000 años, ¿no? O sea, tranquilo, ¿verdad? Pero tal vez algunos están en el tiempo de espera. Sí, tal vez vienen caminando y ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Seguir caminando. Espera, confía en el Señor. Créele al Señor y sigue obedeciendo, porque este es el pedacito que nos cuesta a todos. Ese tiempo de espera. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, mire Abraham, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? O sea, le está diciendo casi 11 años después, pero Señor, ¿te acuerdas? Tenía 75, me dijiste que sería papá de una gran nación. Ha pasado el tiempo y del hijo naná y cucas. Nada que aparece, Señor. Y yo creo que por eso el Señor como que viene a darle nuevo aliento y le dice, ay Abraham, no temas, tranquilo, yo te protegeré, yo te recompensaré, tu recompensa será grande. O sea, el Señor le está diciendo, no se me ha olvidado lo que te prometí. Pero te tengo en un tiempo de espera porque mira, ese tiempo de espera es un tiempo donde Dios forma nuestro corazón. Amén. Y yo quiero decirte, la visión de Dios para nosotros no es instantánea. La visión de Dios para nosotros siempre tiene un proceso, siempre tiene un proceso. Dile a la persona a tu lado, la fe siempre es un proceso. Amén. Es un proceso.
Yo sé que queremos las cosas ya. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Oramos muchas veces. Somos impacientes. Pero la fe tiene un proceso y tal vez tú estás en ese tiempo de espera. Tal vez pasaron cerca de 11 años desde la primera promesa hasta Génesis 15. Por eso dice tiempo después. Uno dice tal vez fue a la semana siguiente, a los 8 días, bueno, al mes. Pero pasaron años y él seguía. Entonces ya medio cansado Abraham le dice, oye Señor, pero ¿qué hago? Sí, listo, estás conmigo, pero ¿dónde está el hijo? ¿Verdad? No tengo ni siquiera un hijo, pero el Señor le está dando aliento. Tiempo de espera. Luego viene otra etapa de la fe que yo descubro ahí. Y veo, y descríbelo así, dificultades adicionales. Es el tiempo también de que no solamente estás en espera, sino que se levantan cosas que no esperas que se levanten, problemas adicionales, chicharrones adicionales que se presentan en la vida y pueden robar tu fe. Échale una miradita, y no puse un texto como tal porque casi que ahí tú te puedes leer todos esos versos que siguen y encuentras, por poner un ejemplo. Déjame decirte algo del tiempo de espera que lo puse en mis notas y no lo mencioné. Ten cuidado en el tiempo de espera y también en las dificultades adicionales. Esta cuadra con estos dos aspectos del proceso de la fe. ¿Sabes? Porque cuando tú esperas y pasa el tiempo y tú desesperas, entonces tú empiezas a tratar de ayudarle a Dios. Y eso fue lo que pasó con Abraham y Sara. Seguramente Abraham le dijo a sus 75 años, imagínate que el Señor nos dice que nos va a hacer papás de una gran nación, así que muy seguramente prepárate, vamos a tener un hijo. Ella dijo, pero si tengo, también soy viejita y yo soy estéril. Pasó el tiempo y la promesa no venía, y ahí nos parecemos a veces a Sara, porque queremos ayudarle a Dios. Entonces tal vez un día Sara le dijo a Abraham, oye, ¿y será que es que el Señor se quiere mover es como por este lado? Porque como yo no puedo tener hijos y han pasado años y nada que pasa, ¿por qué no te acuestas con Agar, la esclava? ¿Se acuerdan? Que era una servidora de ella. Pues será que es como por ese lado. Entonces acuéstate con ella y tengamos un hijo por ese lado. ¿Se acuerdan? Eso lo relata la Biblia. ¿No se parece a nosotros? Que estamos orando por algo, estamos esperando que Dios haga algo, y como para nosotros parece demorarse, pero Dios está haciendo un proceso en nosotros, queremos ayudarle a Dios y decimos, no, pues le voy a pegar una empujadita a Dios, voy a ayudarle un poquito a Dios. Dile a la persona a tu lado, no le ayudes a Dios. No le ayudes a Dios. La embarras cuando le ayudas a Dios, porque estás queriendo es promover tu tiempo, tu parecer. ¿Sí me hago entender? No lo hagas. El gran error que ocurrió ahí, si tú lees la historia de Abraham, bueno, tuvieron un hijo. Esa mujer que se llamaba Agar tuvo un hijo, que el hijo se llamó Ismael, ¿verdad? Pero no era el plan de Dios. El hijo tenía que ser de Abraham y de Sara, el hijo de la bendición, el hijo de la promesa. Y bueno, para hacer esta historia corta, no sé si tú sabías que de Ismael nació el pueblo árabe, y actualmente los peores enemigos de Israel son los árabes. Ismael es el primero de toda una descendencia que terminó formando el pueblo árabe, y ahora los árabes son los enemigos número uno de Israel. ¿De dónde empezó todo? De querer ayudarle a Dios. ¿Sí me va a entender? Entonces no desesperes, no desesperes. Mira, vienen dificultades adicionales. Te estaba diciendo, te lo menciono, vino un tema de Lot, él tuvo que estar ahí pendiente de su sobrino Lot. Luego viene lo de Sodoma y Gomorra, otro chicharrón ahí en Sodoma y Gomorra. Y adicionalmente él se mete por allá en un problema con un rey llamado Abimelech, donde le presenta a Sara como su hermana y no como su esposa. Eso lo metió en un lío, y dificultades adicionales tuvo Abraham. Pero debemos aprender a caminar, lo ponía así en mis notas, aprender a caminar con Dios aún en medio de los problemas. La fe nos da la fortaleza para saber que sí, estoy caminando hacia algo que Dios quiere hacer, le creo a Dios, pero es posible que en el camino se nos presenten dificultades. Sigue creyendo, enfréntalas en fe, amén. Camina con Dios aún en medio de los problemas, que los problemas no te frenen, que los problemas no te frenen, amén.
Tal vez estás en la parte de la fe de tu proceso de dificultades adicionales, donde no solamente el Señor te tiene en espera, sino que adicionalmente, escúchame, adicionalmente, uno que otro problema se te ha presentado por ahí y estás a punto de tirar la toalla. Pero por eso estás aquí esta mañana. Por eso el Señor te trajo aquí para hablarte, para decirte: la verdadera fe nunca se acaba, iglesia. La verdadera fe nunca se acaba. Y necesitamos nosotros comprender entonces cuál es el proceso de la fe. Y yo quiero, ojalá lo estés anotando, porque quiero que confrontes tu actualidad, tu vida actual con este proceso, porque te aseguro que todos estamos en uno de estos puntos. Todos estamos en uno de estos puntos. Ahora déjeme decirle otro rápidamente: la prueba, el proceso o la fase de la prueba. La fase de la prueba es bien interesante porque es donde nuestra fe es probada, ¿verdad? Porque es cuando parece que el sueño muere y todo se acabó. O sea, realmente como que Dios se equivocó, me lo soñé, fueron unos frijoles trasnochados que me comí y me hizo parecer que era Dios el que me hablaba y como que era Dios, pero como que no, todo acabó. ¿Y sabes en dónde encuentro esta parte? Ya había nacido Isaac, entre comillas, la promesa se había cumplido, porque ya había nacido Isaac, pero en Génesis 22 el Señor le pide una locura a Abraham y le dice: mira, me haces un favor, lleva a Isaac al monte y mátalo, sacrifícalo. Para volverse loco, ¿sí o no? Pero Dios es como bipolar. Un día me dice que me va a dar un pueblo y un hijo, y ahora me pide que lo mate, ¿verdad? Pero sabes, realmente esta era una prueba de fe. Y yo quiero decirte, esto tiene que ser claro: nuestra fe es probada. Si tú dices que tienes fe en Dios, tu fe será probada. ¿Cómo saber que es fe de verdad? Tienes que pasar la prueba de la fe. Y realmente es extremo. En muchas ocasiones el tema es extremo e implica que tengamos nosotros la oportunidad de comprender en qué proceso estamos. Porque el Señor, y digo que pareciera que el sueño muere porque Dios le está pidiendo que mate a Isaac. Y tal vez algunos están en el tiempo de la prueba, en el tiempo donde parece que Dios está poniendo al límite tu fe, que realmente vienes orando, vienes clamando, quieres poner tu vida en orden, realmente estás empezando a ser juicioso y nada cambia. Y parece que más bien el futuro por lo que estás orando y aquello por lo que estás luchando, tus hijos, tus finanzas, tu matrimonio, pareciera que definitivamente se acabó, no hay esperanza. Pero Dios te trajo para decirte otra cosa. Tal vez estás en medio de una prueba de fe, donde todo parece que se murió, donde parece que tu hijo realmente no volverá a casa, donde parece que definitivamente el negocio quebró, donde parece que definitivamente tu matrimonio ya no tiene futuro y esperanza. Pero sabes, es una prueba de fe. Si tú eres capaz de resistir la prueba, verás el milagro. Si tú eres capaz de permanecer firme, creyendo que Dios tiene un propósito, aunque no lo entiendes ahora, aunque no entiendes lo que está pasando con tu salud, en tu hogar, en tu economía, no sé, en tu vida interior, pero necesitamos comprender esto claramente. Y usted sabe la historia: Abraham pudo ir y venció. O sea, lo colocó en el altar, levantó el cuchillo y ya iba para la yugular, cuando Dios le dice: detente, Abraham, no lo mates, he comprobado que realmente confías en mí. ¿Estaremos dispuestos a mantenernos firmes en la prueba? Porque nuestra fe será probada. Pero hay una última, y es que luego de esto viene el tiempo del milagro. Y esas tal vez, y anótalo ahí como el punto 6, es precisamente el momento de celebrar la victoria. Cuanto mayor es la dificultad, la situación más desesperanzada, mayor va a ser el milagro. Cuanto más grande sea el problema, cuanto más difícil sea la situación,
y tú permaneces en fe y le crees en Dios, cuando el milagro se desata, porque te mantuviste en fe, porque resististe, porque le creíste a Dios contra viento y marea, cuando todo estaba allí tal vez sin esperanza, pero tú le creíste y pasaste la prueba, ¿sabes qué es lo que viene a continuación? Viene el tiempo del milagro. ¿Y sabes por qué lo llamo así? Porque es una temporada donde tú sales diciendo, definitivamente esto fue Dios. Esto no hubiera pasado si Dios no hubiera intervenido. Tal vez sales diciendo, solo Dios pudo haber hecho eso. ¿Has tenido un milagro así en tu vida? ¿Verdad? Que tú dices, no, es que no fue buena suerte, no, es que no fue mi habilidad, no, es que no fue mi capacidad. Definitivamente aquí está la mano de Dios. Amén. Y ese es el proceso en que Dios llevó a Abraham. Y yo creo que todos nosotros vivimos un proceso así en la fe. ¿En qué etapa estás? Luego en casa, como estás tomando nota, échale una revisadita. ¿En qué etapa estás? ¿En la etapa de recibir el sueño? ¿En la etapa de creer la promesa y actuar, dar pasos de fe? ¿Estás en el tiempo de la espera? ¿Estás en el tiempo de las dificultades adicionales? ¿Estás en el tiempo de la prueba donde ya tú dices, esto se acabó, esto no tiene destino? O tal vez ya estás en el tiempo del milagro, donde estás diciendo, Señor, veo que tú estás conmigo y que cumples lo que prometes y que solo tú estás interviniendo. Pero te quiero decir algo, si tú estás en las 5 primeras, no dejes de confiar, de creer, de caminar, de avanzar, de conectar con Dios, porque te garantizo, no porque lo digo yo, lo dice la palabra, que vendrá el tiempo del milagro y celebrarás la victoria y verás la restauración, verás a Dios obrar en tu vida, tu hijo regresar, tu hogar fortalecerte, tu empresa levantarse, tu vida interior crecer. ¿Me hago entender? Lo verás, pero tienes que creer, porque Dios quiere que eso termine siendo así, que tu fe te lleve a demostrar que la gloria es para Él. Amén. Y solo de Él. Amén. Lo segundo que encuentro cuando veo a Abraham es que no solamente, ¿y cuál es el primer punto? Confía en los procesos de Dios, ¿verdad? Entonces confía, no importa en qué etapa estés, confía, Dios está conmigo. Lo dijo también por allá el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque todo esto, con todo yo me alegraré en el Señor. No importa en la etapa de fe que estás, no importa si sigue la puerta cerrada, no importa si te siguen diciendo no, no importa si la situación sigue ahí, el diagnóstico sigue ahí, confía, confía. Dios tiene un plan, tu fe está siendo puesta a prueba, tu fe está en proceso, pero recuerda, la fe no se acaba, permanece, no importa en qué proceso estás de la fe. Amén. Confía en los procesos de Dios. Pero lo segundo que encuentro en Abraham, porque estos 6 que le dije están dentro del punto 1, ¿cierto? Del bosquejo. Pero segundo, nunca dejes de mirar lo que Dios puede hacer. Nunca dejes de mirar lo que Dios puede hacer. Y yo encuentro esto en Abraham. Abraham pudo poner su mirada en Dios, aún en los momentos más difíciles. Y por eso lo escribí así: nunca dejes de mirar lo que Dios puede hacer. Ese fue el error de Sara. Sara y Abraham en ese momento dudaron, sobre todo Sara, que fue la que promovió que su esposo se acostara con la esclava. Porque ella dudó, ella dijo, no, pues sí, Dios lo ha dicho, pero peguémosle una ayudadita a Dios. Ella quitó la mirada de Dios. Y hoy Dios te dice, nunca dejes de mirar lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer cosas imposibles. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Y yo colocaba aquí una frase en mis notas: la situación puede estar fuera de control para ti, pero no fuera del control de Dios. Ahí lo ves en pantalla y te lo voy a repetir. La situación puede estar fuera del control para ti, pero no fuera del control de Dios. Y yo espero que tú creas esta verdad. Sea que seas un joven, un hombre, una mujer casado, no sé, pero tienes que creer esto.
Hay situaciones en nuestro caminar por fe donde todo parece que yo perdí el control, que no hay esperanza, que no tengo nada que hacer. Pero si yo camino por fe, debo creer, y si mi fe ha de permanecer, debo creer que la situación, aunque pueda estar fuera de control para mí, yo no puedo cambiar a mi hijo, yo no puedo cambiar mi matrimonio, yo no puedo levantar solo mi empresa, yo no puedo cambiar y soltar esta depresión yo solo, yo no puedo, pero debes confiar que aunque está fuera de mi control, no está fuera del control de Dios. Dios tiene el control. Bueno, qué bien que 2 o 3 lo crean, pero esto debería traerte esperanza. Dios tiene el control. Porque tal vez tú estás esperando una respuesta y la respuesta sea diferente, pero esa respuesta diferente tiene un propósito de Dios que te va a llevar a algo más allá. Amén. Entonces necesitas confiar y creer esto. Necesitas confiar. Dios tiene el control, aunque parece estar fuera de tu control. Y yo me encuentro en el libro de Romanos capítulo 4 de verso 17. Este versículo me impactó, me sacó lágrimas y me puso, mientras preparaba la prédica, a pensar muchas cosas. Porque mira lo que dice Romanos 4, 17, hablando de la fe de Abraham. Dice: eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. ¿Puede leerlo conmigo, por favor? Dice: eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Amén. Lo que está diciendo es que Abraham, ¿por qué Abraham mantuvo su fe en las diferentes temporadas? ¿Por qué aún fue capaz de tomar el cuchillo y tratar de matar a su hijo, que era el de la promesa de Dios? Porque Abraham creyó en que Dios podía hacer cosas mucho más grandes, que Dios podía dar vida a los muertos y crear cosas nuevas de la nada. ¿Sabes qué quiere decir eso? Porque Abraham creía que para Dios no hay nada imposible, que Dios es un Dios de milagros. Tú no puedes vivir por fe si no crees que para Dios no hay nada imposible. Si tú crees que hay cosas que Dios no puede hacer, nunca podrás vivir por fe. Nunca podrás vivir por fe si en algún momento de tu vida tú crees que hay cosas que Dios no puede hacer. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que nada es imposible para Dios. Nada. ¿Cómo te sentirías si el versículo dijera: casi nada es imposible para Dios? Sería frustrante. Y Señor, preciso esto es de los casi. Esto es de lo que tú no puedes hacer. Sería muy frustrante. Pero no, la Biblia no dice eso. Amén. Esto es un milagro. Él está hablando de un Dios que hace milagros. Dios puede dar vida a un sueño, a una profesión, a un matrimonio, a finanzas. Pueden estar muertas esas cosas. Puedes pensar que eso ya le echaron tierra a esa situación, a esa circunstancia, que ya tu hijo, tu hija, tu hermano, tu papá, tu economía, lo que haya sido, esté muerto. Pero ¿sabes qué dice Dios? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, y lo ves ahí en la pantalla, anótalo. Jesús dijo: cualquier cosa es posible si tienes fe. Cualquier cosa es posible si tienes fe. ¿Quién dijo esas palabras? Ahí está en pantalla. Jesús. Jesús lo dijo. Jesús dijo que nada es imposible. Cualquier cosa es posible si tú tienes fe. Así que tienes que confiar. ¿Sabes por qué yo, al leer Romanos, cuando lees la historia de Abraham en Génesis, pero vas a Romanos, que habla de la fe de Abraham, empiezas a entender por qué Abraham se arriesgó a matar a Isaac? Por eso yo creo que es el padre de la fe. Porque cuando él iba con su hijo al monte para matarlo, sabes, de acuerdo a lo que te estoy diciendo por esta palabra y lo que acabamos de leer en Romanos 4, 17, Abraham se arriesgó porque sabía que Dios iba a hacer algo para que la promesa se cumpliera, la promesa de una gran nación. Y la Biblia lo dice, de hecho, no es una inferencia mía. Abraham creía que después de enterrarle el cuchillo y matarlo, Dios podía resucitar a Isaac y que la promesa continuara. Le pregunto, ¿podría haber hecho Dios eso? ¿Haber hecho eso? Al enterrarle el cuchillo en el corazón, en la yugular, en el hígado, en el pulmón y todo, y Dios habría podido revivir a Isaac, ¿sí o no? Dígame, ¿sí o no? ¿Lo cree? ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios.
Y lo increíble de vivir por fe es que era algo tan loco, pero era más grande la fe de Abraham en Dios, que dijo: ok, voy a matar a Isaac porque Dios tendría el poder para resucitarlo, porque creo que Dios cumplirá lo que prometió. ¿No le parece que eso es vivir por fe? Eso es vivir por fe. Dios sabía, Abraham sabía que si Isaac moría, algo iba a hacer Dios para que la promesa se cumpliera. Así que él creía que podía resucitarlo. Y por eso déjeme mencionarlo, la tercera cosa y última que encuentro yo que hace Abraham y que lo ya hace llamar el padre de la fe. Lo primero, ¿cuál fue? Que él pudo confiar en los procesos de Dios. No importa en qué etapa esté tu fe, confía. Dios va a hacer lo que te prometió, aunque estés en tiempo de espera, aunque estés en tiempo de dificultades, aunque el sueño esté a punto de morir, confía. Está Dios en proceso contigo, formándote, llevándote más allá. Confía, Dios cumplirá lo que te prometió. En segundo lugar, nunca dejes de mirar lo que Dios puede hacer. Cuando estés caminando en fe y veas que es imposible, que es medio loco la cosa, que se complica el tema, confía en Dios. No olvides que para Dios no hay nada imposible. Aunque las noticias te digan otra cosa, aunque tus papás te digan otra cosa, aunque tus vecinos te digan otra cosa, aunque vengan otras voces, no dejes de mirar lo que Dios puede hacer. Eso es caminar por fe. Cuando estés a punto de tirar la toalla, no mires tu incapacidad, no mires las circunstancias, no mires en lo humano, mira a Dios y recuerda: pero es que para Dios nada es imposible, voy a seguir caminando. Y lo tercero que va a mantener tu fe, que no se acabe nunca, es que te aferres a las promesas de Dios. Lo he dicho varias veces en varias prédicas de esta serie, pero hoy quiero recalcarlo. Porque si hay algo que tenemos seguro, iglesia, es las promesas de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Cuenta con las promesas que Dios ha hecho. Tenlas en cuenta. Cuenta con las promesas que Dios te ha hecho. Aférrate a ellas. Y esas promesas primordialmente están en la palabra. Por eso le confieso algo: no deja de molestarme un poquito que no tomes en serio el memorizar los versículos. Te lo digo como tu pastor, de verdad. Me parece triste. Porque como equipo pastoral hacemos todo lo que está en nuestras manos. Obviamente nosotros no somos Dios, no podemos cambiar el corazón, pero nos esforzamos por darte herramientas. Tú no sabes lo que significa para quienes predicamos en la iglesia sacar tiempo semana a semana para buscar al Señor y buscar una palabra de Dios para dar a la iglesia, que no sea la opinión mía, la opinión del pastor Diego, la opinión de alguien del equipo pastoral. Implica buscar a Dios: Señor, ¿qué quieres hablar a la iglesia? Y el Señor pone esto, ponlos a memorizar versículos. Y es triste que no lo hagas. Y si piensas que te estoy regañando, pues sí está mal que no memorices los versículos, porque es la única manera de que te puedas aferrar a las promesas de Dios. No siempre tendrás la Biblia a la mano, pero en un momento que tengas una lucha puedes traer Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, Señor, seguiré caminando. Tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Yo te animo hoy: memoriza la palabra, aprovecha las herramientas que la iglesia tiene para que tú puedas ser un hombre, una mujer de fe. Yo tengo claro como pastor que yo no puedo cambiar a nadie. Yo te puedo dar un consejo, te puedo llamar: hey, ¿me quieres escuchar? Mira, quiero compartir algo contigo que Dios me puso. Puedo predicar aquí y confío que el Señor te hable, pero yo no tomo decisiones por ti. Tú eres en últimas quien toma decisiones. Pero nuestra oración como equipo pastoral en la iglesia es que se levante una iglesia que viva por fe, que tome a Dios en serio, que se esfuerce. Aférrate a las promesas de Dios. Y este verso para mí es la tapa de entender a Abraham como un padre de la fe. Mire lo que dice Romanos 4:18, ya estoy terminando, pero dice, y me encantaría que lo leyera conmigo porque lo dice muy claro, y Dios me impactó con este versículo. Dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Por qué? Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Por qué? Pues Dios se lo había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás.
¿Por qué fue capaz Abraham? La versión Reina Valera dice que creyó esperanza contra esperanza. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice que aunque no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Si tú estás aquí sentado escuchando esta prédica y estás en medio de un problema y no tienes esperanza porque es muy difícil en lo humano y dices esto es imposible que ocurra, Dios te trae para decir pues necesitas tener esperanza aunque no tengas esperanza. ¿Y cuál es la razón para tener esperanza aún en la desesperanza? Porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, tienes que creerlo. Esa es la esperanza. No es lo que sientes, no es lo que ves, no es lo que te dice tu hijo, tu esposa, tu casa. No es lo que te dicen ellos. Es que Dios lo dijo. Voy a creer aunque todo esté en contra. Voy a creer aunque tenga 100 años y sea imposible tener un hijo. Voy a creer. ¿Por qué? Usted es bobo. ¿Qué le pasa? Esos cristianos locos. No, lo creo porque Dios lo dijo. Hay una promesa y lo creo. No hay otra manera de vivir por fe. Y si alguien aquí está en medio de esa situación, tienes que levantarte y tener esperanza. Aunque la esperanza haya muerto. Y esa esperanza, ¿por qué? Porque había creído. Por eso no hay otra manera de vivir por fe, sino creer. Si tú crees, cuando crees, la esperanza resucita. Si la esperanza está a punto de morir en tu vida, entonces tienes que ir a la fe. Porque la fe resucita tu esperanza. Porque la fe te lleva no a lo que tus ojos ven. Porque muchos decimos, no, pero es que si yo miro, nada cambia, sigue igual. El tema sigue ahí difícil, el tema sigue ahí complejo. No, es difícil. Pero Dios dice, yo lo dije. ¿Me puedes creer? Por eso hay que memorizar la escritura. Porque cuando estés a punto de tirar la toalla, tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Dios lo dijo. ¿Qué significa eso, iglesia? Eso significa entonces que Dios, que Abraham, en otras palabras, confió en la palabra de Dios. Siguió creyendo a pesar de, mira lo que dice la pantalla, pon la siguiente por favor. Siguió creyendo a pesar de. Dice el versículo de Romanos 4:18, la primera parte. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído. No hay otra manera de tener esperanza si no crees. Si no le crees a Dios, nunca tendrás esperanza. El mundo está muy difícil, ¿sí o no? El mundo está muy complicado. Me preocupa mucho Colombia. Lo que ha pasado en los últimos días nos debe llevar a orar por Colombia. Nos debe llevar a orar mucho por Colombia. Lo que está pasando, estas últimas noticias, todo lo que estamos viendo. Pero necesitamos aferrarnos a una promesa. Si Dios dijo que traería bendición a Colombia, lo vamos a creer. Y tal vez Dios tendrá que pasarnos por un proceso para despertarnos. Pero si tú te mantienes en fe, verás la obra de Dios en la nación. Pero tenemos que correr, confiar. Tenemos que creer, seguir creyendo a pesar de. Porque Abraham tuvo esperanza, porque había creído. Amén. Es por eso en que la palabra nos anima a que confiemos en ella. Abraham confió en la palabra de Dios. Esto fue lo que lo mantuvo con esperanza. Cuando la esperanza quiso dejarlo, él se aferró a las promesas de Dios. Por eso tú y yo necesitamos leer la Biblia, memorizarla, creerla, tenerla presente. Jóvenes que están aquí, adolescentes, jóvenes universitarios, necesitas acercarte a la Biblia. Porque la Biblia te traerá esperanza en el mundo en que tú estás viviendo. La Biblia te traerá la verdad de Dios. La Biblia te mostrará el camino en un mundo que te dice muchas cosas que parecen bonitas pero que no son verdad y que te llevan a que te muevas según tú sientes. No podemos movernos según lo que sentimos. Debemos movernos según lo que Dios dice, aunque tú sientas lo contrario. Por eso necesitas ir a la Biblia. Necesitas conectar con la Biblia. Necesitas estar anclado a la Biblia. Memorízala. Y yo espero que de hoy en 8 días te sepas estos versos de memoria.
esfuérzate por hacerlo. Eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios es inteligente, dígame, ¿Dios es inteligente, sí o no? Pues entonces tú también lo eres, porque tú eres hecho a su imagen. Sí puedes memorizar, sí puedes tomar el tiempo, sí puedes buscar la palabra. Abraham, cuando la esperanza se le iba, ¿qué hizo él? Confió en la palabra. Eso lo mantuvo allí, anclado a Dios. Por eso hemos estado con el ejercicio de memorizar versículos. Por eso las grabaciones que yo te envío todos los días que dicen esto es vivir por fe, ¿sí las has recibido? Arrancan con un versículo de la Biblia, porque nuestro deseo es que tú te des cuenta que la Biblia dice la verdad y que tú la leas, la medites, la aprendas. Eso fue lo que llevó a Abraham a creer y confiar. Así que tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios en nuestras vidas, iglesia. Apropiarnos de las promesas de Dios para nuestras vidas. Y déjame terminar con un último versículo esta mañana. Hebreos 11:19 vuelve y nos habla de Abraham. Te hablaba ahora de Romanos, pero mira lo que dice Hebreos 11:19. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Por eso se arriesgó a ir y sacrificar a su hijo por la fe, porque confiaba en Dios. Esto me impactó. Wow, cuánta fe tenía Abraham en Dios. Yo tuve que orar y decir, wow, Señor, mi fe es tan pequeña. Mi fe es tan pequeña. Uno desiste tan rápido, ¿sí o no? Se rinde tan fácil. Deja de confiar en Dios tan fácil cuando vienen situaciones. Pero me encantaría que en tu Biblia, sea digital o de papel, subrayaras este verso, Hebreos 11:19. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Por una razón, porque Dios cumple sus promesas y no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Abraham? ¿Estás dispuesto a seguir su ejemplo? ¿Sí? ¿Cuántos quisieran seguir el ejemplo de Abraham? Bueno, entonces usted tiene que leer conmigo este último verso de Romanos. Vuelvo a Romanos. Aquí está el ejemplo que tú debes seguir, por favor. Si quieres seguir el ejemplo de Abraham, esto es lo que tú tienes que hacer. Abraham en Romanos 4:20 al 22, léelo conmigo en voz alta, por favor. Dice así: Abraham siempre creyó la promesa de Dios. Perdóneme, Abraham, ¿qué? Siempre creyó. Siempre creyó. Siempre creyó la promesa de Dios o sea, nunca se movió de ahí, ¿cierto? Léalo otra vez completo. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo, el padre de la fe. ¿Queremos seguir el ejemplo de Abraham? Entonces tú debes siempre creer en la promesa de Dios sin vacilar. Entonces tú debes entender que tu fe debe fortalecerse más para dar gloria a Dios, y debes permanecer convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que te ha prometido. Vendrán tiempos de lucha, vendrán tormentas, vendrán tiempos de dificultad, pero cuando vivas eso te acordarás de esta palabra que hoy Dios te da, y te va a poder el Señor decir lo siguiente, o vas a recordar: no importa, mi fe está en el proceso, pero Dios va a cumplir lo que prometió. Cuando venga la tormenta, cuando la situación no parezca cambiar, cuando el tema parezca ir igual, tú vas a poder decir: mi fe está en proceso. Quiero animarte, te pongas en pie, por favor, y quiero invitarte que tú y yo podamos orar y podamos clamar hoy a Dios que nos ayude a creer, que nos ayude. Determina memorizar la palabra. ¿Recuerdas el verso? Ahí te lo voy a volver a poner. Ponme el verso de memorizar hoy, por favor. Salmos 37:15. Este es el verso 37:5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Memoriza este verso, memorízate, son como 6-7 versículos.
Te los voy a preguntar de hoy en 8 días. Aférrate a sus promesas. Amén. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por hablarme hoy. Señor, gracias por hablarme hoy. Hoy me rindo a ti. Yo no sé en qué proceso está tu fe. Yo no sé en qué etapa está tu fe. No sé en qué momento de la historia que he hablado ahora está tu fe en el proceso de Abraham. Pero hoy Dios te dice: yo cumpliré lo que te prometí, porque yo soy Dios. Nada es imposible para mí. Confía, ríndete, obedece, búscame, sígueme. Yo haré lo que prometí. Yo haré lo que prometí. Yo cumpliré mi palabra. Yo cumpliré mi palabra. Levanta tus manos hoy y tal vez es tiempo de renovar tu fe, de decirle: Señor, hoy necesitaba esta palabra. Hoy necesitaba esta palabra en mi vida, Dios. Hoy me rindo a ti, Señor. Padre, aquí hay una iglesia que quiere vivir por fe. Y dile tal vez: Dios, perdóname. Perdona mi duda. Perdona. Yo no sé por qué tengas que pedir perdón en tu vida de fe. Por querer hacer tu voluntad, por querer hacer tu capricho, por querer obedecer a otros, por querer hacer las cosas a tu manera. Pero qué tal si hoy levantas tus manos y dices: Señor, yo te voy a creer. Yo te creo. Perdóname. Perdóname por oír otras voces. Perdóname por dudar de ti. Perdóname por no creer que mi vida está en tus manos. Perdóname por dudar que tú tienes el control. Perdóname. Hoy me suelto en tus manos. Tú estás haciendo algo en mí. Y Dios te puede levantar de ese fracaso. De ese fracaso que viviste, donde sentiste que tu vida murió y ya no tiene ningún destino. Hoy Dios extiende su mano para levantarte y decirte de ese tropiezo, de ese fracaso: no te preocupes, yo estoy contigo. Mis misericordias son nuevas cada mañana, como lo decía el tiempo con Dios hoy. Y Él te quiere levantar. ¿Puedes creer su promesa? Así que levanta tus manos y ora al Señor este coro sencillo. Levanta tus manos y en medio del proceso de fe que estés, no importa si estás en tormenta, no importa si estás en tiempo de espera, no importa si estás en algún momento difícil, levanta tus manos y declara esto: Dios mi protector. Mientras lo declaras, que tu fe crezca, es quien me defiende, que tu fe se ancle a Dios. Por mí, su nombre es vencedor. Mi Padre yo soy. Él me amó primero. Si alguien aquí desea levantarse como Abraham y creer, levante sus manos. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por Vamos, mí. cree que Dios puede hacer un milagro en eso, en esa situación. Dile: yo te creo, Señor. Padre, ya yo soy. Dependo de ti. Él me amó primero, tomó Una mi vez más, lugar. mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor. Mi Padre yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Y ahí con tus manos levantadas, dile: Señor, yo confío en ti. Señor, y hoy declaro que mi vida no depende de lo que escucho. Mi vida no depende de la palanca. Mi vida no depende, Señor, de lo material. Mi vida no depende de lo que ocurre a mi alrededor. Mi vida depende de ti. Mi vida está en tus manos. Tú cumplirás lo que me has prometido. Yo lo creo.
y ayúdame a obedecerte. Vamos a hacer esa oración de fe. No te preocupes por la temporada que viene. No te preocupes si tienes una temporada incierta, si no sabes lo que va a ocurrir mañana, en una semana, con tu trabajo, en un año. No te preocupe eso. Debes creer que estás en las manos del Señor. Él es tu papá y Él ha dicho: soy tu pastor, nada te faltará. Aférrate a esa promesa. Créele hoy. No importa lo que tus ojos vean o escuchen. Cree que Dios dice: yo estoy contigo y levantaré de ti una gran nación, y te levantaré y te usaré y serás bendición a otros. ¿Puedes creer eso hoy? No importa lo que ocurra alrededor. No importa si estás en tiempos de problemas. No importa si estás en tiempo de espera. No importa si en el tiempo que estés, Dios está en control de tu vida. Y dile: Señor, yo lo creo. Hoy me aferro a tus promesas. Hoy me aferro a tus promesas. Y por eso yo declaro: eres mi libertador, mi libertador. Dilo al terminar hoy. Levanta un aplauso a Jesús y declárale: Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. y ahí dile: gracias, Jesús. Tú harás lo que has decidido hacer con mi vida. Tú cumplirás tu propósito en mí. Dile: tú cumplirás tu propósito en mí. Yo lo creo y me levanto en fe y declara: mi fe nunca se acabará, Señor, porque nada es imposible para ti. Mi fe nunca se acabará. Creo que harás tu propósito en mí, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dele ese aplauso a Jesús. Dele ese aplauso a Jesús. Aleluya. Un grito de júbilo. Dele un abrazo a alguien a su lado y di: que tu fe nunca se acabe, porque Dios cumplirá lo que prometió. Amén. Iglesia, si tienes chicos en Philadelphia Kids, puedes ir a recogerlos y también puedes salir por las diferentes puertas. El Señor te bendiga. Un abrazo. Mil bendiciones. Camina en fe. ¿Cuántos van a memorizar los versículos? No, pero voy a tener que regañarlos más duro. ¿Cuántos van a memorizar los versículos? Amén. Memorícelos, memorícelos, memorícelos.